Capítulo 4. Eran las 2:00 de la madrugada, y los párpados se me cerraban solos. Iba sentado en la parte trasera del coche de mis padres, de regreso a casa, mientras mis ojos somnolientos observaban por la ventanilla. Las farolas de la carretera eran luces fugaces que iban sucediéndose unas tras otras, proyectando sombras danzantes en el interior del coche. El tenue olor a cuero viejo de los asientos no conseguía distraerme del zumbido del motor, que incrementaba el dolor punzante de mi pierna, algo que ni los analgésicos habían conseguido disminuir. El dolor era tan insoportable que no me dejaba concentrarme en nada más. En mis oídos aún resonaban las primeras palabras que me había dicho mi padre nada más verme, poco después de que terminara el partido. Deberías ser más cuidadoso en el campo de fútbol, hijo. Tu hermano jamás se lesionó. Esas dos frases, tan cortas, habían calado profundamente en mi corazón, pues no era la primera vez que escuchaba cosas parecidas. Para colmo de males, los resultados médicos se habían hecho esperar, y no fueron precisamente para echar cohetes. Debido a la caída provocada por la estúpida de April Storm, me había fisurado la tibia. En realidad, me había librado por los pelos de una fractura grave, ya que el hueso estaba a punto de romperse por completo. Durante las próximas 3 semanas me vería obligado a llevar una escayola y guardar reposo absoluto hasta que comenzaran las sesiones de rehabilitación. Pasaría las primeras clases del semestre encerrado en casa, sin poder entrenar, viendo series de televisión por cable y tirado en el sofá. No estaría tan mal si pudiera atiborrarme a patatas, palomitas y batidos, saltándome la dieta, algo que el entrenador Anderson no vería con buenos ojos. Así que me tocaba ajo y agua, a joderme y a aguantarme, alimentándome de mucho verde. ¡Qué asco! Prefiero el pollo y el arroz. El especialista me había explicado que mi lesión era algo habitual que sufrían muchos deportistas de fútbol americano. Si te portas bien se curará por completo y no te dará problemas en el futuro. Deberías sentirte afortunado, jovencito. Las palabras del doctor todavía resonaban en mi cabeza, mientras el cabreo iba aumentando debido a la impotencia, sobre todo desde que me habían puesto esa mierda de escayola. Tenía unas ganas locas de rascarme en un punto concreto, un lugar en la mitad de la pierna donde no llegaban mis dedos. ¡Puta madre! Madison estaba profundamente dormida y su cabeza descansaba sobre mi hombro. Tenerla a mi lado durante toda esa larga espera, con la angustia que causaba la incertidumbre, me hacía valorarla más, muchísimo más. A pesar de todo el tema de la castidad, me sentía muy afortunado de que fuera mi novia. Escuchar su respiración regular me relajaba, y su sueño tranquilo hacía que deseara protegerla para siempre. El curso anterior no había sido nada fácil para ella. Esa estúpida noticia en el periódico del instituto le había pegado duro, sobre todo cuando el Daily Republic se había hecho eco. Si bien la parte de los jugadores era más o menos cierta, dependiendo de la versión que quisieras escuchar, lo que había ocurrido con mi novia era pura basura, un cuento tras otro, exageraciones escritas por April Storm y Grace Johnson. Esas dos sí que eran un par de arpías amargadas, que tenían un imán para sacar lo peor de las personas. No digo que Maddie sea perfecta, pues comete errores como todo el mundo. Suele ser muy intensa en sus reacciones, y, tal vez, un poquito rencorosa. ¿Fumar, beber y cabrearse? Sí, todos lo hemos hecho alguna vez, pero no es la norma general y mucho menos define quién es ella. Si en redes habla en contra del maltrato animal y asegura que es vegana, lo hace por una buena causa, pues quiere concienciar a sus seguidores, intentando usar su popularidad para hacer de este mundo un lugar mejor. En cualquier caso, no se merecía que aquellas dos descerebradas intentaran manchar su buena reputación con una media verdad, aunque para ser sincero, la jugada les había salido como el culo y acabaron pagando el pato, convirtiéndose en un par de marginadas dentro del instituto. A mi novia no le parecía suficiente, decía que ocupar la página principal de un periódico, como una vulgar criminal, era mucho peor que sufrir acoso escolar, que le sabía a poco que la mayoría de nuestros compañeros se burlaran de ellas y las hostigaran, así que durante un largo tiempo estuvo obsesionada con devolverles el favor, asegurando llena de frustración que las cosas no se iban a quedar así, que tarde o temprano se acordarían de quién era Madison Rivers. Al final, tras mucho dialogar con ella, acabó desistiendo de esa tontería y entró en razón. Luego, terminaron las clases, vino el verano y tuve que viajar con mis padres de vacaciones a Florida. Lo hacíamos todos los años para visitar a la familia de mi madre. Al regresar, las aguas se habían calmado y el asunto cayó en el olvido, volviendo a una perfecta normalidad. Maddie, estamos a punto de llegar, despierta, murmuré, acariciándole la mejilla. ¿Ya? Mi novia se desperezó como una gatita, al mismo tiempo que me miraba con una sonrisa inocente en los labios. No os podéis imaginar lo feliz que me hacía que Maddie se hubiera quedado a mi lado durante todas esas horas. Se había negado en redondo a ir a la fiesta de la Victoria para acompañarme al hospital. Su presencia me hizo sentir el chico más feliz de la tierra. Siempre he oído decir que a las personas se las conoce de verdad en las horas malas, cuando uno está en la mierda. Qué ganas tengo de llegar a casita y meterme en la cama, confesé, esforzándome por reprimir una mueca de dolor cuando el coche se detuvo frente al garaje de mi casa. Mi madre apagó el motor, me dedicó una sonrisa cansada y se apeó del vehículo.
El silencio de la noche se veía perturbado por el estruendo lejano de una música a todo volumen. Supe al momento que provenía de la casa de Oliver, sus padres no estaban y todo el equipo de fútbol se había reunido allí para celebrar la victoria. La brisa se colaba por la ventanilla entreabierta del coche, recordándome que en algún momento debería salir al exterior para enfrentarme a ese dolor afilado que me impedía moverme con normalidad. Brad, ¿estás listo para bajar? Papá abrió la puerta de mi lado, mientras mi madre y mi novia rodeaban el automóvil por si tenían que echarnos una mano. Asentí con resignación, tomando la zona escayolada con las dos manos para moverla de manera cuidadosa. Con la ayuda de mi padre, me puse de pie despacio, intentando no cargar demasiado peso en la pierna fastidiada. Me habían pinchado un buen número de analgésicos y sentía como si estuviera montado en un tío vivo. Ya estoy fuera, ahora creo que podré llegar solo hasta el porche, afirmé con una seguridad que en realidad no sentía, apoyándome en mi padre. Menudo cabezota estás hecho. Cuando nuestros ojos se encontraron, mi novia me sonrió con cariño. Muchas gracias por todo, Maddie, murmuré, sin lograr expresar lo que en realidad sentía. Muchas de nada. Ella se acercó para darme un rápido beso en los labios. Buenas noches, bebé. Nos vemos mañana. El nudo en mi estómago se hizo más grande mientras mi padre se ofrecía a acompañarla, pero ella declinó la oferta. Aunque vivíamos en un barrio muy seguro, no me gustaba la idea de que se fuera sola. Deja que te acompañe mi padre, insistí, cuando mamá sacó mis nuevas muletas del maletero y me las entregó. Está bien, aceptó Maddie a regañadientes, pues vivía a solo 2 calles de nosotros. La música y el ruido de la juerga aumentó su estridencia, seguido de gritos y voces masculinas que alentaban a alguien a que tragara más. Casi podía imaginarme a alguno de mis compañeros boca abajo atiborrándose a ganchitos o a alguna otra cosa prohibida para los menores de 21 años. Al final, si algún vecino llama a la policía por el escándalo que están montando, van a terminar todos realizando servicios comunitarios durante una buena temporada, masculló mi padre con cara de pocos amigos. Déjalos, David, solo se es joven una vez. Mi madre le guiñó un ojo a mi padre, como si ambos guardaran algún turbio secreto de sus años de instituto. Por eso mismo lo digo. Si alguno coge el coche puede ser un verdadero peligro en la carretera. Quizás me pase a poner un poco de orden después de que deje a Maddie en su casa, respondió mi padre, poniendo los ojos en blanco. Así eran los dos, mi madre, tranquila y permisiva. Mi padre, un poco gruñón y justiciero, nunca pasaba de largo frente a un abuso, y si tenía que intervenir, intervenía. Vi a Madison alejarse desde el porche de casa, con su cabello rubio brillando bajo la luz de la luna. Ella se dio la vuelta a medio camino y se despidió agitando una mano. Le devolví el gesto, sintiendo una mezcla de gratitud y añoranza en mi interior. En realidad, quería pedirle que se quedara conmigo, que durmiera en mi cama, sin hacer nada, claro, únicamente deseaba sentirla a mi lado. Mi madre me apremió desde la puerta para que entrara en casa. Lo hice despacio, usando las muletas de manera torpe. Para subir las escaleras hacia mi habitación necesité que me ayudara, igual que para quitarme la única zapatilla de deporte que llevaba puesta. Cuando por fin me acosté en la cama y me quedé a solas, procedí a taparme los ojos con el antebrazo, pensando que a la mañana siguiente debería cortarme los pantalones si quería quitármelos. Mi mente se desvió hacia Madison, recordando cómo solíamos pasar horas hablando de nuestros sueños y miedos. Sin embargo, últimamente, la notaba rara, como distante, y me aterraba la idea de perderla. Ella era mi oasis en el desierto, a pesar de las peleas, los gritos y sus ataques de celos. Te traigo esto por si te da hambre, y si necesitas cualquier cosa no dudes en despertarnos, anunció mi madre al cabo de unos minutos, entrando en el dormitorio con una bandeja donde llevaba un vaso de zumo y un par de sándwiches. Gracias, pero ahora mismo no me entra nada. Mamá me besó en la frente después de darme las buenas noches. A continuación dejó entornada la puerta y se alejó por el pasillo. Al quedar la habitación en silencio, los pensamientos comenzaron a inundar mi mente. Me preocupaba profundamente el impacto que esta lesión tendría en mi futuro. Los partidos importantes estaban a la vuelta de la esquina, y sabía que los ojeadores estarían observando. ¿Cómo iba a demostrarles mi talento si no me veían jugar? Pasado un buen rato, por lo menos 30 minutos, escuché a mi padre entrar por la puerta principal, sus pasos subieron por las escaleras, cuya madera emitía pequeños crujidos. Afuera, el lejano estruendo de la música apenas era audible. Deduje que la party se había terminado ya. Poco a poco, el cansancio comenzó a ganar la batalla, mis ojos se cerraron y me sumergí en un sueño intranquilo. El dolor se entremezclaba con la angustia en una fiesta descontrolada donde todo el mundo gritaba, traga, traga, traga. Escuché la voz del doctor llamándome, jovencito, mientras la radiografía de mi pierna fisurada se convertía en una cara que se reía a carcajadas. Me desperté de súbito cuando mi teléfono comenzó a sonar. Debido al cansancio me había olvidado de ponerlo en silencio. Estiré una mano y a tientas apagué el sonido. Como estaba muy cansado, pensé que quien fuera podría esperar hasta mañana.
Me disponía a volver a dormir cuando la pantalla se encendió de nuevo, anunciando que me habían enviado otro mensaje. Intrigado por la insistencia, sobre todo a aquellas horas de la madrugada, luchando contra el cansancio, tomé mi teléfono, lo desbloqueé y abrí los mensajes que tenía en la barra de notificaciones. Lo que vi me dejó flipando. El primer video había sido grabado desde el interior de un armario. Quien me estuviera gastando aquella broma pesada tenía un pulso de mierda. Escuché los jadeos de una pareja que estaba practicando sexo, pero apenas se veía nada. Al terminar la reproducción, el archivo se borró de golpe y se inició el siguiente. Entonces, me fijé en un póster de Peyton Manning, un jugador de fútbol de la década de los 2000 que le encantaba a Oliver. Cuando la imagen dejó de temblar, se enfocó en las paredes pintadas de azul y llenas de imágenes de equipos famosos de fútbol americano. Conocí aquel lugar como si fuera mi propio dormitorio, sabía que en el escritorio se amontonaban libros de estrategias y tácticas de deporte. El lente se enfocó en una pareja desnuda que estaba en la cama, ella encima de él, cabalgándolo como una experta amazona, sus cuerpos fundidos se embestían de manera salvaje. Reconocí casi al instante aquel cabello rubio bañado por la tenue luz de la lámpara, situada en la mesita de noche. La camiseta que había a los pies del colchón era la misma que mi novia llevaba puesta esa misma noche. De nuevo el video desapareció al terminar la reproducción y comenzó el siguiente. Era un plano mucho más cerrado, como si hubieran hecho un zoom. La cama crujía bajo el peso de los cuerpos mientras estos se movían con una intensidad que me resultaba insoportable. Maddie movió la cabeza hacia atrás, soltando un gemido de placer que retumbó en mis oídos como un eco torturador. Mi mejor amigo se incorporó, le agarró la melena con una mano, le dio un tirón y comenzó a bombear dentro de ella con una furia insaciable, inclinándose para chupar uno de sus pezones rosados. Luego, le dedicó una mirada cargada de deseo y la besó sin ninguna delicadeza, penetrándola también con la lengua. Madison gritó llena de lujuria, su cuerpo brillaba por el sudor. No te pares, Oliver, rogó con un tono ronco que yo nunca le había escuchado. Ya sabes cómo me gusta, duro. Era su voz, sin lugar a dudas. La impotencia, la incredulidad y la desesperación me tenían preso, atado a aquel teléfono. No podía mover ni un músculo, estaba conmocionado, ni siquiera era capaz de parpadear. Mis ojos se fijaron en el anillo de castidad que Madison lucía en el dedo, mientras ella gritaba al llegar al orgasmo, sacudiéndose con frenesí. Mi cabeza no fue capaz de procesar todo aquello, sentí tanto asco como rechazo, una ira teñida de devastación. Mi mejor amigo y mi novia me habían traicionado de la peor manera posible. Jamás lo hubiera imaginado. El reloj marcaba casi las 5 de la mañana, y yo todavía no podía creerlo. Esos videos eran falsos. Debía tratarse de algún tipo de broma macabra. Estaba seguro de que alguien había utilizado una inteligencia artificial para hacer esa porquería. La luz cálida del amanecer contrastaba con la frialdad que sentía en mi interior. El sonido lejano de un perro ladrando y el susurro del viento a través de los árboles parecían acentuar mi confusión y mi dolor. Era como si el mundo entero estuviera en mi contra, burlándose de mi ingenuidad. Quizás alguien me ha enviado esta puta basura solo para joderme, pensé con desesperación. Sí, era muy probable. Por ese motivo, aquel maldito cabrón estaba usando una cuenta anónima, haciendo que los mensajes se autodestruyeran después de ser reproducidos, pues no quería que pudiera verlos de nuevo y encontrar los fallos. Conocía a Maddie, ella nunca me haría algo así. Además, Oliver era como mi hermano. No podía desconfiar de ellos. Sin pensarlo dos veces, tomé una de mis muletas y salí del dormitorio intentando hacer el mínimo ruido posible. Necesitaba aclarar aquello cuanto antes o iba a volverme loco. Tenía que comprobar con mis propios ojos lo que mi mente se negaba a creer. Las imágenes del video seguían grabadas en mis pupilas. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Debido a la escayola no podía ir deprisa. ¡Qué dolor! Cada paso que daba con la muleta era una tortura. Sentía como si 1000 agujas se clavaran en mi carne. El dolor era tan intenso que me costaba hasta respirar. Apenas 2 manzanas me separaban de la casa de Oliver, un recorrido insignificante, pero que ahora se me antojaba interminable. No me lo podía creer. Todo aquello era demasiado gore, demasiado retorcido, demasiado siniestro. Una pesadilla de la que no me podía despertar. Atormentado, sin que me importara el empeoramiento de mi lesión, apreté el paso, decidido a conseguir respuestas. La casualidad hizo que, al llegar frente a la casa de Oliver, la puerta principal se abriera. Como buenamente pude, procurando no ser visto por ellos, me escondí detrás de unos arbustos, invadiendo el jardín vecino. Madison salió a la calle muy risueña, con el cabello despeinado, los labios hinchados y una expresión de satisfacción en el rostro. Mi corazón latía con fuerza mientras la observaba. La traición se hacía más evidente con cada segundo que pasaba. Oliver salió tras mi novia sin camiseta, la tomó de la cintura y se despidió de ella dándole un apasionado beso. La fiesta había terminado hacía rato, los dos estaban solos en casa y a esa hora todo el vecindario dormía.
Mis peores sospechas se acababan de confirmar y quería abalanzarme sobre mi ex mejor amigo para romperle la cara. Sabía que debía enfrentarlos y obtener respuestas, pero todavía no era el momento, mucho menos con la puta pierna fisurada y bajo el efecto de la medicación que me tenía medio idiotizado. Necesitaba tiempo para digerir lo que acababa de ocurrir. Así que me mantuve escondido hasta que ambos se marcharon. Lágrimas de impotencia caían por mis mejillas de regreso a casa, apoyado en la muleta. La pierna me palpitaba de dolor y el gusto amargo de la bilis inundaba mi paladar. Lleno de frustración y ciego de ira debido a la traición, me prometí a mí mismo que no volvería a confiar en nadie. Nunca. Jamás.